Si ustedes se fijan, Navidad está completamente comercializada. La Pascua, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, completamente comercializada. Y se fijan que esta no está comercializada. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que todavía no lo ha agarrado el mundo y la ha comercializado. Sí la están distorsionando, ¿verdad? El significado de lo que es el día de agradecimiento sí se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque cuando se pone uno a pensar sobre la raíz, de dónde viene el día de agradecimiento, pues nos vamos hasta los peregrinos que vinieron, ¿verdad?, de Europa aquí a los Estados Unidos y luego celebraron ese día de agradecimiento cuando tuvieron una gran cosecha. Entonces el liberalismo, luego se acomodaron ya y aprovecharon y dicen, sí, tenemos que darle seriedad al día de agradecimiento y a quien debemos de darle gracias es a la Madre Tierra. Ella fue, dice, los peregrinos, ellos estaban agradecidos por lo que la tierra les dio, esa gran cosecha, y por eso nosotros tenemos que apoyar los esfuerzos de cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, que es lo que están haciendo. Por eso es que han detenido todo lo que tiene que ver con el petróleo, para que los precios de la gasolina suban y tengamos que andar en bicicleta, como en muchos países de Europa, así lo han hecho. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros dañamos a la Madre Tierra, y una manera en la que podemos expresar nuestro agradecimiento a la Madre Tierra es andando en bicicleta. Y este día es para que le demos gracias a la Madre Tierra. Porque el liberalismo no cree en Dios y hasta aborrece el concepto de Dios. Pero ¿será cierto, verdad, que los peregrinos estaban agradecidos nada más por una buena cosecha y en realidad agradecidos a la Madre Tierra por esa buena cosecha? No, porque vemos nosotros históricamente que no era así. Por eso vemos que se empezó a celebrar el Día de Agradecimiento al punto que el presidente George Washington y todos los líderes de la nación vieron que iba a ser necesario e importante hacerlo un día festivo nacional. Y en la primera declaración de que iba a ser un día festivo nacional, quiero que vean la proclamación, no más parte de la proclamación, no toda, que hizo George Washington. Dice, por cuanto es deber de todas las naciones reconocer la providencia de la Madre Tierra, ¿dice así? ¿De quién? De Dios Todopoderoso. Obedecer su voluntad y agradecerle por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Y por cuanto ambas cámaras del Congreso, por voto unánime, me han solicitado que recomiende al pueblo de los Estados Unidos que observe un día de agradecimiento y oración. ¿Se fijan? Es este jueves que lo tenemos. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado de no celebrarlo como el mundo lo celebra. De que nada más nos enfocamos, ¿verdad?, en la reunión, en el compañerismo, en las comidas y pasar un buen tiempo, reír y ya. ¿Y dónde estuvo el agradecimiento? ¿Dónde estuvieron las expresiones de agradecimiento, las oraciones de agradecimiento, como dice la declaración de George Washington, que tomemos ese día, ¿verdad?, para que lo podamos hacer? Fíjense, dice ahí al último, observe un día de agradecimiento y oración. ¿Se fijan? Y nosotros podemos caer en nada más celebrarlo como el mundo lo celebra nada más, ¿verdad? Cuando nosotros somos los que debemos de entender el verdadero significado de este día, ¿verdad? Por eso, como les digo, qué bueno que el mundo no lo ha agarrado y no lo ha comercializado y lo ha distorsionado más, ¿verdad? Y que podemos todavía ver cómo es que se debe
de celebrar. Fíjense, voy a continuar con la proclamación. Dice, se ha reconocido, dice, que se haga reconocido con un corazón agradecido los muchos favores otorgados por Dios Todopoderoso. ¿Hay muchos favores que el Señor, muchas bendiciones que el Señor ha derramado sobre ustedes? Dice que sean reconocidos. Porque hermanos, si nosotros no reconocemos, no expresamos esas bendiciones de Dios, nosotros nos hacemos malagradecidos. Cuando una persona está siempre malagradecido, está siempre viendo inconforme con lo que tengo, inconforme con esto, es porque no ha practicado el agradecimiento. Cuando uno practica el agradecimiento, que es lo bonito de este día, que nos quiere motivar a que practiquemos el estar agradecidos y que podamos mencionar las bendiciones de Dios en nuestra vida, es un ejercicio que va a formar en nosotros conciencia de las bendiciones de Dios, de tal manera, cuando yo estoy consciente de las muchas, pero verdaderamente consciente, no nomás que digo, oh sí, son muchas las bendiciones, no, verdaderamente consciente de las múltiples bendiciones de Dios en mi vida, ¿habrá lugar para estar descontento? Díganme ustedes si sí o no. No va a haber lugar para estar descontento, porque va a sobresalir el contentamiento, va a sobresalir el reconocimiento de las tantas bendiciones de Dios en mi vida, que no hay lugar para el descontento. Pero la persona que está descontenta y dice, sí, pero es que yo esto, y que a mí me falta esto, y que yo no tengo esto, y que por qué me pasó esto, es porque no practica el agradecimiento. No practica el agradecimiento. Y tenemos que practicar el agradecimiento. Siempre así debe de comenzar nuestras oraciones, agradeciéndole a Dios, agradeciendo. Que tomemos más tiempo en nuestras oraciones agradeciéndole a Dios que pidiéndole a Dios. Y que por lo general es al revés. Luego. Padre Celestial, te pido, pero y empieza la listota de mandado, ¿verdad? Cuando tenemos que comenzar por agradecimiento, ¿verdad? Ok, otra vez dice, que se haga reconociendo con un corazón agradecido los muchos favores otorgados por Dios Todopoderoso. Por eso, ahora recomiendo y designo que el próximo jueves 26 de noviembre se dedique a este pueblo de los Estados Unidos como un servicio de este gran y glorioso ser, que es el misericordioso autor de todo bien, que fue, que es y que será, para que todos nos unamos para darle nuestro más sincero y humilde agradecimiento. ¿Se fijan? Entonces es a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no a la creación de Dios, no a la tierra. No las cosas, no debemos de estar agradecidos tanto por las cosas, sino por el Señor. Ahora, entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros estemos y expresemos nuestro agradecimiento por sus beneficios, por sus bendiciones. Ahora, yo sé que si nos ponemos nosotros ahorita a mencionar los beneficios, las bendiciones de Dios, podemos hacer una lista muy larga, ¿verdad?, de todas las bendiciones, beneficios del Señor en nuestra vida. Pero quiero que usted pueda ahorita, de todas esas bendiciones y beneficios, pueda sacar uno y ponerlo como el mayor de los beneficios, la mayor bendición de Dios. ¿Cuál es? Póngalo como número 1. Les voy a dar tiempo para que lo piensen, ¿verdad? No me lo tienen que decir, ¿verdad? Al menos que ustedes quieran, ¿verdad? Como testimonio, pues nomás levanta la mano y ya saben que yo les doy oportunidad. Si usted quiere decir, pues para mí este es el número 1, si hay alguien. ¿Ok? Mano. La salvación y la vida. La salvación. Y la salud. Ok, la salvación, la salud. Ok. ¿Alguien más? Por Jesús
por Jesús, ¿ok? Por Jesucristo. Hermana. Que Dios esté con nosotros todo el tiempo. ¿Es un deseo o...? De agradecimiento. Oh. Agradezco que Él está con nosotros. Ok, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ok, bueno. Aquí en 2 de Corintios, aquí vemos, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de ver la mayor bendición que Dios nos ha dado y que debemos de estar agradecidos por esa gran bendición de Dios, ¿verdad? Que eso es lo que es esta temporada, ¿verdad?, de agradecimiento. Y dice así: gracias a Dios por su Hijo, su don demasiado maravilloso para palabras. Demasiado maravilloso para palabras. Gracias a Dios por su Hijo, su don, su regalo, que no hay palabras para describirlo. Es tan grande, tan hermoso, tan valioso, que ni siquiera hay palabras humanas para poderlo describir, para poderlo expresar, pero que debe de haber ese agradecimiento en nuestro corazón por Jesucristo, por Jesucristo. O díganme ustedes si habrá algún otro beneficio de parte de Dios Padre, alguna otra bendición mayor que su Hijo. ¿Habrá? No lo hay. No lo hay. Y debemos estar nosotros bien agradecidos. Ahora, no sé si ustedes notaron el título del mensaje. ¿Cómo se titulaba el mensaje? Okay. Se titulaba Día de Agradecimiento y la Cena del Señor. Es decir, ¿tienen alguna relación el uno y el otro? ¿Habrá alguna relación el uno con el otro? Bíblicamente sí lo tiene, ¿verdad? Y por eso es que los puse juntos, ¿verdad? Para que veamos la relación que tiene. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos dice que el mayor bendición que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, pues nosotros, y dice, y debemos de estar agradecidos y debemos de dar gracias, no nomás en noviembre, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios todos los días por este maravilloso regalo que Dios me ha dado, su Hijo Jesucristo. Entonces, sí tiene que ver con la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor nos habla exactamente de Jesucristo y específicamente nos habla de lo que Él vino a hacer. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. No nos lo mandó nomás para que fuera un ejemplo de moralidad y aprendiéramos a cómo comportarnos. No, lo dio en sacrificio por nosotros. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que determinar cómo estamos tomando ese gran regalo que Dios nos hizo. Si lo estamos tomando a la ligera o con seriedad. ¿Cómo lo estamos tomando ese sacrificio de Jesucristo? ¿A la ligera o con seriedad? Póngase a pensar. Porque si es un gran regalo, es como si alguien le regala a usted el carro más caro que hay aquí en la tierra. ¿Y usted no le pone atención? ¿Lo está valorando? No lo está valorando. De que, pues. Entonces, este día de agradecimiento, esta temporada de agradecimiento, que nos ayuda a evaluarnos a nosotros para ver cómo verdaderamente estamos tomando. ¿Cómo estamos nosotros tomando el sacrificio de Jesucristo? ¿Ligeramente o seriamente? ¿Por qué? Porque la Cena del Señor, eso es lo que representa.
El sacrificio de Jesucristo, el pan, el cuerpo de Jesucristo, la sangre, su vida que Él dio, derramó por nosotros. Entonces, si nosotros tomamos a la ligera la cena del Señor, es que tomamos a la ligera el sacrificio del Señor por nosotros. Lo tomamos a la ligera. Yo por eso les di preparación y con 3 semanas de anticipación les dije, miren, lean este pasaje, estúdienlo, medítenlo, órenlo, obedézcanlo, para que no tomemos tan a la ligera la cena del Señor. Son las cosas de Dios, con las cosas de Dios no se juega. Cuando uno juega con las cosas de Dios es cuando hay consecuencias para nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dijo a los corintios, como por ejemplo este versículo. Los versículos que vamos a ver tienen que ver con Corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios era, de todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia más problemática. La iglesia que se encontraba en una condición espiritual deplorable. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado cómo interpretamos la carta. Vemos que hay iglesias que toman pasajes de Corintios y los hacen como diciendo, esta es una práctica que la Biblia dice que podemos hacer. No, esta es una práctica que la Biblia dice que no debemos hacer, porque toda la carta a los Corintios es una carta de corrección, de que está corrigiéndolos de errores. No de que tienen que hacer eso, sino de que no tienen que hacer eso. Y ahorita vamos a ver, los voy a llevar a través de toda la carta. Así es que trajeron lonche. Pero sí vamos a ir a través de toda la carta para que veamos el contexto. Como por ejemplo aquí, ¿por qué le dice? Gracias a Dios por su Hijo, su don demasiado maravilloso para palabras. Les está diciendo el contexto histórico, hermanos. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por un tiempo difícil, ¿verdad? Porque había sequía y había hambre, había hambruna. Entonces el apóstol Pablo le pidió a las otras iglesias donde no había la hambruna que recogieran una ofrenda para poder comprar comida y poder llevar a los hermanos en Jerusalén. Bueno, las iglesias empezaron a hacer la ofrenda y empezar a entregar la ofrenda. ¿Okay? Las iglesias más pobres, dice ahí la Escritura, que fueron las que dieron más. Dice, en su pobreza dieron más. Y la iglesia más rica era la de Corintios. Era la iglesia más rica, ¿verdad? Porque no tengo tiempo para explicarles el por qué comercialmente era una central comercial por donde pasaban todo el comercio. Entonces era la iglesia más rica y sin embargo estaba batallando el apóstol Pablo para que recogieran la ofrenda. Y ellos, no, todavía no hemos recogido, no, hay después, ya hay después. Y pasaba tiempo y no cooperaban, nomás decían después, y no hacían nada. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, miren lo que Dios les ha dado. Y ustedes bien agarrados con unos cuantos centavos, cuando Dios les ha dado el don, el regalo más valioso que hay, que no hay ni siquiera palabras para poderlo describir, y ustedes no queriendo soltar unos cuantos centavos. Entonces, corrección a los corintios, ¿verdad? Porque estaban por todos lados, estaban mal. Entonces, no, es por eso, ¿verdad?, que cuando se trata de la cena del Señor, es una de las áreas donde estaban ellos fallando también, en la cena del Señor. Por eso lo tenemos ahí en Corintios, las indicaciones, ¿verdad?, porque estaban mal. ¿Okay? Y es algo que debemos nosotros aprender, a no hacer lo mismo que los corintios. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando nosotros jugamos o tomamos a la ligera las cosas de Dios, va a haber consecuencias para nuestra vida, para el verdadero creyente, ¿verdad? Va a haber consecuencias. Porque fíjense,
El apóstol Pablo les advirtió a los corintios, les dice, porque si comen el pan y beben de la copa indignamente, sin pensar en el cuerpo de Cristo y lo que significa, está comiendo y bebiendo el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque está jugando con la muerte de Cristo. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos y algunos incluso han muerto. Esa es The Living Bible. Está en inglés y yo la traduje. The Living Bible. Porque están jugando con la muerte de Cristo. No lo están tomando en serio, les dijo a los corintios. Cuando ustedes toman la cena del Señor, lo toman a la ligera como una actividad más, un ritual más de la iglesia y en realidad pues que es un recordatorio nada más y ya. Pero no tenía el apóstol Pablo, les está diciendo, quiero que ustedes evalúen en esta área cómo están ustedes. ¿Están tomando verdaderamente en serio lo que Cristo hizo por ustedes con su sacrificio? Las implicaciones que tiene el sacrificio de Cristo, su resurrección, el que Cristo vive en ustedes y que el Espíritu Santo mora, ¿están verdaderamente considerando esas implicaciones y lo que debería de estarse manifestando en su vida? ¿Verdaderamente? Que es algo que nosotros debemos de estarnos evaluando ahorita porque es para nosotros esa evaluación. Claro que aquí el apóstol Pablo lo hace con los corintios. Y esta es la primera de las evaluaciones que les dice que se hagan. Dice, hagan, vean cómo lo están haciendo. ¿Okay? Dice, porque si ustedes no lo están haciendo correctamente, pues ya se ve la evidencia. Muchos están débiles, otros están enfermos y algunos ya están muertos. Ya se los llevó el Señor. Entonces, como a veces me han preguntado, pastor, ¿por qué no tenemos la cena del Señor más seguido? Le digo, es que tenemos que tomarla más en serio también. Yo no quiero, como antes, nomás tomarla a la ligera y repartirla hasta salir afuera y repartírsela al que quiera. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de lo que dice la Biblia, que puedo estar sirviendo juicio y estoy guiándolos a que coman ustedes para juicio, para debilidad, enfermedad y hasta muerte. Yo sí lo creo, que eso pasa. Entonces, con temor y temblor, yo digo, vamos a tomar la cena del Señor, pero prepárense. No tomen las cosas de Dios a la ligera, no jugueteen, porque está jugando con la muerte de Cristo. No está tomando en serio lo que Cristo hizo por nosotros, que es lo que recordamos con la cena del Señor. ¿Quieren ver los problemas de Corinto? Se considera que la iglesia de Corinto es un reflejo de la iglesia moderna de hoy en día. Que la condición espiritual de la iglesia de Corinto es muy similar a la condición espiritual de la iglesia moderna aquí en los Estados Unidos. Entonces, les voy a presentar la lista de los problemas que tenía la iglesia en Corinto. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos juzgarlos y decir, qué horrible iglesia. Yo no me gustaría ser miembro de esa iglesia. Qué bárbaros. No, la vamos a evaluar para evaluarnos nosotros y ver si yo estoy comportándome en alguno de esos aspectos negativos, carnales, en los que se comportaron los de la iglesia en Corinto en aquel tiempo, para que nosotros nos evaluemos, pero nosotros no evaluar al pastor o evaluar a mi esposo, a mi esposa, al hermano, a la hermana. No, para agarrarlo únicamente y 100% personal. Me voy a evaluar yo, ¿ok? De acuerdo a los problemas que había en Corinto. ¿Okay? Y vamos a ir a través de los problemas y van a ver que desde el capítulo 1 hasta el último capítulo
corrección, 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 corrección. Por eso es importante la interpretación correcta de un libro, ver el contexto de un libro para poder tener el contexto de los pasajes correctamente y hacer una interpretación correcta, porque hoy en día, por ejemplo, hace el apóstol Pablo una corrección a un error que estaba haciendo la iglesia en Corintio, y hoy en día muchas iglesias dicen, aquí está en Corintio, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar en lenguas y hacer mucho escándalo y esto, cuando en realidad, y luego le dicen a uno, ahí está en Corintios, sí, pero está en condenación, está en corrección, no que sigamos el ejemplo, al contrario, que no sigamos ese ejemplo. Interpretación correcta se tiene que seguir. Vamos a ver, había divisiones. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo les dijo, ¿qué pasa con ustedes? Oigo que hay divisiones entre ustedes. Ahora tenemos nosotros que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo comienzan las divisiones entre nosotros? Puede comenzar con cualquiera de ustedes, con cualquier persona. Cuando una persona no está de acuerdo, no le gusta algo que está pasando, cómo están llevando a cabo algo, y entonces empieza con un disgusto y luego ya se lo platica a alguien más. Oyes, ¿tú estás de acuerdo en esto? ¿Tú crees que está bien? ¿Qué está? Sí, ¿no sabías que están? No, no sabía. Sí, ya la otra persona ya le metió la daga, con veneno. La otra persona se queda. No, pues no, yo no estoy de acuerdo. Y dentro ya tengo a alguien que a mi favor y empiezan a repartir con otras personas. Cuando menos piensa ya tienen un grupito, ¿verdad? Que ya están hasta planeando cómo vamos a hacer para que se oiga lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, que se haga como nosotros creemos que se deben de hacer las cosas. Y ya empieza un grupito divisivo a trabajar, a querer envolver a más personas, porque mientras más personas tenga, más poder voy a tener. Más poder voy a tener. Entonces, ¿es así como se tiene que hacer? No, hermanos, por eso yo les he dicho, miren, la Biblia nos enseña que hay verdaderas causas por las que nosotros tenemos que hacer guerra y otras causas donde la Biblia dice que debe de haber la tolerancia, tolérense unos a otros, ¿verdad? Tiene que haber la misericordia, tiene que haber la gracia, pero por ejemplo, si yo empiezo o alguien más empieza a enseñar herejías, cosas que van en contra de la sana doctrina, yo soy el primero en levantarme en la guerra y apoyarlo. Pero no por cualquier cosa que no le guste a una persona ya va a ser una guerra. Por cualquier cosa no va a ser una guerra. ¿Por qué? Porque está haciéndole en realidad daño a la obra de Dios, a la iglesia, cuando hace una guerra. Y así estaban las divisiones en el Corintios, sabiduría humana. O sea que tenemos que entender que en la iglesia de Corintio había muchos convertidos que venían del paganismo, de una mentalidad greco-latina, de griegos, romanos, ¿verdad? Entonces, la influencia greco-latina era el ver con gran autoridad a los filósofos griegos, que es la sabiduría humana. Y los ponían a la altura de las enseñanzas de la Biblia. La sabiduría humana, la sabiduría de la filosofía griega con la Biblia a la par, que es algo que podemos hacer nosotros hoy en día también. Poner a la par, ¿qué es lo que representa la sabiduría humana principalmente? La psicología. La psicología, y muchas personas lo ven a la par con la Biblia. Con la Biblia. Y nunca debemos de ver nada que esté a la par con la Biblia. La Biblia es única y no hay ni debe haber para el verdadero cristiano ninguna otra autoridad final. La autoridad final debe ser la Biblia y nada más que la Biblia. Y apegarnos a lo que dicen las Escrituras.
Ahí es donde se debe uno de aferrar. Había grupitos de personalidad humana, grupitos de personalidad humana, o sea que vemos, ¿verdad?, cómo en sus divisiones también, uno decía, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pedro, y otros, no, yo soy de Apolos, y otros, no, yo soy de Cristo, pero es lo mismo, la carnalidad haciendo divisiones. Simplemente otro grupo se quería hacer ver como más espiritual, porque no, yo soy de Cristo, pero haciendo sus grupitos de personalidad humana. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en no hacer eso de personalidad humana, de que nosotros no nos endiosemos con una personalidad, por muy carismática que sea ese pastor, ese evangelista, ese conferencista, a que nosotros nos endiosemos y digamos, este es el mero mero, este es el mero mero. El mero mero es el Señor Jesucristo y su palabra y punto. Y podemos sí ser bendecidos por diferentes predicadores y todo, pero nunca llegar a ser cautivados de tal punto de que ya hasta, como quien dice, damos adoración a la personalidad de un ser humano. Nunca hagamos eso, ¿verdad? Porque es salirnos de lo que enseñan las Escrituras. ¿Okay? Número 4, ahí en el capítulo 3 les hace ver que el comportamiento de ellos refleja que están en la carne y no en el espíritu. Están en la carne. ¿Y qué quiere decir estar en la carne? Estar permitiendo que su antigua naturaleza, su naturaleza egoísta, sea la que controle y determine qué hacer, qué decir, cómo pienso, qué voy a hacer, mis estrategias y cómo voy a manipular y cómo voy a lograr aquello. Y eso es la carnalidad. Y el apóstol Pablo les dice que está mal. Eso es no tomar en serio el sacrificio de Cristo. Cristo murió y se sacrificó para que andemos en la carne o en el espíritu. Díganme ustedes. ¿En qué? En el espíritu, ¿verdad? En el espíritu, para que andemos en el espíritu, no en la carne. Entonces, si nosotros andamos en la carne, pues estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Lo estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Y es por eso, ¿verdad?, que tenemos que estarnos evaluando nosotros. ¿Cómo estoy yo en comparación a los corintios? Había perversión sexual en ellos, de toda clase, ¿verdad? Perversión sexual. ¿Por qué? Porque es el abuso de la gracia. Cuando una persona dice, no, pues yo estoy perdonado por Dios y Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia y misericordia, entonces yo puedo pecar al cabo que Dios me perdona. Y así había perversión sexual. Fíjense al punto, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado con la perversión sexual también, ¿verdad? Pero ellos, presentándoseles en el contexto de ellos. Como les digo, la mayoría de ellos salieron del paganismo, ¿okay? Salieron del paganismo, ¿okay? Entraron al cristianismo, otro sistema de santidad contra el sistema de perversión, ¿okay? Que así también lo debemos de ver nosotros. Salimos del mundo, del paganismo, de la perversión, a un sistema de santidad, apartados del pecado para los usos de Dios. Eso es lo que quiere decir santidad. Entonces ellos abusaban de la gracia de Dios diciendo, no, pues Dios es misericordia y todo. Por lo tanto, algunos de ellos seguían yendo a los templos paganos. A los templos paganos iban. Y los templos paganos, su sistema de adoración era completamente opuesto al sistema del cristianismo. Porque allí, ¿saben ustedes quiénes eran los líderes de los templos paganos? Las mujeres, eran sacerdotisas ellas. Y
pues ahí dentro de los diferentes rituales que tenían ellos, ¿verdad? Pues los guiaban, ya que eran politeístas, había muchos dioses, y entonces cada persona que supuestamente en los rituales llegaba a conectarse con su Dios, empezaba a hablar en lenguas, nada más en balbuceo, ¿verdad? ¿Qué es lo que empezaron a hacer los corintios en la iglesia? El apóstol Pablo les dijo, no. Pero ya eso lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos al libro de Corintios, ya que vamos viendo libro por libro de la Biblia, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo que eso era parte de la adoración de ellos. Y luego el éxtasis en lo máximo de la adoración era terminar teniendo relación con las sacerdotisas, que eran en realidad prostitutas. Porque en la relación, ¿verdad? Al llegar al éxtasis final, era verdaderamente ya llegar a tener una comunión perfecta con el ídolo. Ahorita podemos decir, pero ¿cómo? Sí, eso era. Entonces, había muchos elementos del paganismo que habían metido a la iglesia, y Pablo tuvo que hacer toda una carta de corrección. Todavía está en 2 de Corintios, hace correcciones, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora decimos nosotros, sí, pero nosotros no hacemos esto. Hermanos, perversión sexual, ¿acaso no podemos hacer un ídolo de la pornografía? ¿No hay muchas personas enviciados, adictos a la pornografía? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Y de acuerdo a las estadísticas, está aumentando el número de mujeres también que visitan citas pornográficas, lugares pornográficos. Está aumentando y aumentando el número de mujeres. Y la edad también, menores y menores y menores, siguen aumentando. Entonces, eso es una perversión sexual, que muchas veces se usa como excusa y decir, no, pues, comparado con cometer adulterio, cometer fornicación con alguien allá, pues no, pues esto no es nada, ¿verdad? Perversión sexual. Perversión sexual sigue siendo. Y debemos nosotros tener cuidado, porque esa perversión sexual es, en realidad, como hemos estado viendo, es no ver seriamente el sacrificio de Cristo Jesús, verlo completamente a la ligera, a la ligera. Y es por eso que nos es muy fácil tomar a la ligera la cena del Señor también, porque lo vemos todo a la ligera, mundanalidad. Ahí en el capítulo 5, ¿verdad? El 9 al 13, nos hace ver, ¿verdad? Que pues el comportamiento de ellos era mundano. O sea que, hermanos, debe de haber diferencia en la vida de un cristiano y de un no cristiano. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe de haber diferencia? Debe de haber una gran diferencia, que verdaderamente se pueda distinguir, que verdaderamente los compañeros de trabajo en la escuela puedan decir, aquel es cristiano, porque pueden ver la diferencia. Ven la diferencia. Cuando no ven diferencia dicen, es un hipócrita. Cuando no ven diferencia, es un hipócrita. Entonces, eso es lo que es la mundanalidad. Cuando yo, mi estilo de vida, mis costumbres, mis prácticas, reflejan más las del mundo que las de Cristo, que las de su sistema, las del reino de Dios, porque hay dos reinos, el mundo y el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, mi estilo de vida, ¿a cuál reino se acopla más? ¿Al reino de este mundo o al reino de Cristo? ¿A cuál se acopla más? Los corintios salieron reprobados en esa área. Y luego en demandas, ¿ok? Demandas. Nos referimos a demandas legales. Algo que la iglesia condena y prohíbe.
Es como, por ejemplo, lo que ellos estaban haciendo. Es como, por ejemplo, si el hermano Martín va a mi casa y me hace un trabajo de plomería y algo queda mal y yo aprovecho para ponerle una demanda para que su aseguranza me dé una compensación. ¿Quieren ustedes que sea espiritual o carnal? Bien carnal. Va en contra de las escrituras que entre nosotros nos demandemos, entre los cristianos. No debe de haber eso. Y los corintios no veían nada malo, lo estaban practicando. Entonces, es por eso que debemos de preguntarnos, ¿trata usted la cena del Señor a la ligera o seriamente? Porque la cena del Señor refleja el sacrificio de Jesucristo. Es lo mismo. Esta otra pregunta es exactamente lo mismo que la de arriba. ¿Trata usted el sacrificio del Señor a la ligera o seriamente? ¿Verdad que es la misma pregunta? Es la misma pregunta. ¿Por qué creen que les dije? Estos pasajes estudienlos, léanlos, estudienlos de todos los 5 pasos, háganlo. Para que no lo tomen a la ligera, las cosas de Dios, no jueguen con las cosas de Dios. Hay peligro, hay consecuencias, ya nos dijo el Señor. Por eso algunos de ustedes están débiles, otros ya pasaron a la otra etapa de la enfermedad y a otros ya hasta me los llevé, ya murieron. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado. Vamos a seguir viendo los problemas, porque aún hay más, aunque no lo crean. Apenas vamos en el capítulo 4. Apenas vamos. Rebelión contra la autoridad apostólica. De todas las iglesias del Nuevo Testamento, era la única que se rebelaba contra el apóstol Pablo al punto de decir, él no es un verdadero apóstol. Él no es un verdadero apóstol. Cuando el apóstol Pablo les dice, ¿cómo pueden decir eso que no soy un verdadero apóstol? Si yo fui el que los evangelicé, yo fui el que establecí esta iglesia y yo les mostré las señales de un apóstol. ¿Escucharon eso? O sea que un apóstol tenía sus credenciales que lo identificaban como un apóstol de Jesucristo. Y no son credenciales, ¿verdad?, como las que traemos nosotros ahora, ¿verdad? No, sino que sus credenciales eran que podían hacer maravillas y milagros. Un error que cometen muchos de interpretar, creer que todos los cristianos podemos hacer maravillas y milagros si tenemos fe. Que cuando el Espíritu venga a nosotros podemos hacer maravillas y milagros. No. Claramente se ve en los evangelios que Jesucristo llamó a sus discípulos, de esos discípulos escogió a 12, dice, y luego, dice, les dio el poder sobre espíritus inmundos, sobre enfermedad, o sea que era el distintivo de un apóstol que tenía esos dones milagrosos que ellos podían usar para poderse identificar como los que continuaban con el ministerio de Jesucristo, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, es una palabra griega, apóstolos, que quiere decir uno que fue comisionado con la misma autoridad y poder del que lo comisionó. ¿Se fijan? Entonces, había rebelión contra él. Entonces, la manera en la que lo podemos aplicar a nosotros cuando nos rebelamos contra el liderazgo establecido por Dios en la iglesia. Cuando nos rebelamos, cuando estamos rebeldes contra el liderazgo. No debemos de hacer eso. Que hay descontento. Porque como les digo, ¿podrán ustedes encontrar una iglesia perfecta? ¿Podrán ustedes encontrar líderes perfectos en alguna iglesia? ¿Pastores perfectos? No, hermanos. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos de tener amor, tolerancia, perdonar, todo eso. No que nos rebelemos. Claro, sí se puede uno rebelar contra una persona que me está queriendo ahora enseñar una herejía. Decirle, no, yo rechazo tu liderazgo porque tu doctrina es falsa. Sin embargo, la gran mayoría de los cristianos, como no saben doctrina, ahí están escuchando mensajes en el internet y todo, con predicadores que les están enseñando doctrina falsa.
Y los ven que dicen, oh, no, este predicador, qué bárbaro. Nunca había oído esto. Pues claro, por eso nunca lo habías oído. Porque es una distorsión. Número 9, conflicto matrimonial. Había toda clase de conflictos matrimoniales. Ahora, hermanos, yo no quiero que es algo que está sucediendo en nuestros días, el que nosotros los cristianos, el pueblo cristiano, veamos los conflictos matrimoniales como algo normal. ¿Creen ustedes que debemos de verlo como algo normal o anormal? ¿Cómo debemos de verlo? Anormal. No tengan miedo de decirlo, al contrario, para que se hagan responsables y decir, no, debemos de verlo algo anormal. Porque la salvación, ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo en nosotros, tener su palabra, son herramientas, armas poderosas en Dios para que tengamos éxito en nuestro matrimonio. Si no estamos teniendo éxito en el matrimonio, si estamos en conflicto matrimonial, ¿será la culpa de Dios? ¿Sí o no? ¿Será la culpa de la iglesia? No, es la culpa mía de que yo no estoy viviendo de acuerdo a las Escrituras, estoy viviendo de acuerdo a mi carne, que era lo que estaba pasando con los corintios. Y nosotros no debemos de permitir eso. La Biblia nos dice que nosotros tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de mostrarle al mundo de una manera ilustrativa la relación de Cristo con su iglesia. Con Cristo, con su esposa. Yo y mi esposa tenemos la responsabilidad de poder reflejar y dar un ejemplo de lo que es la relación de Cristo con su esposa, yo con mi esposa conmigo. Entonces, y los corintios estaban reprobando en el área matrimonial. Estaban reprobando. Número 9, conflictos de solteros. También los solteros estaban también reprobando. Los solteros, no importa, ¿verdad? Que sean sus emociones, sus necesidades emocionales, físicas y todo, deben de continuar fieles a la palabra de Dios. No se deben dejar llevar por las pasiones y decir, no, pues es que las pasiones son muy fuertes y todo. Díganme ustedes, por muy poderosas que sean las pasiones que tenemos, ¿serán más poderosas que nuestro Dios? ¿Sí o no? No. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda la tentación la puedo superar en Cristo. Dice el Señor que Él nos da salida con la tentación. Él nos da salida, ¿verdad? Para la tentación. Entonces estaban reprobando los solteros, abuso de la libertad. Abuso de la libertad. ¿Ok? Como les digo, la libertad que tenemos en Cristo la habían convertido en libertinaje. En libertinaje, como les digo, por eso hasta ellos no veían nada malo el ir al templo pagano. Cabo que todo podemos hacer, por eso el apóstol Pablo le dice, pues sí, todo puedes hacer, pero no todo conviene, no todo es correcto, no todo es correcto. Número 12, la idolatría. Todavía permanecían, ¿verdad?, en idolatría, porque muchos de ellos seguían yendo a las festividades idólatras, que hacían sus desfiles, sus fiestas idólatras, donde desfilaban con sus dioses paganos, y muchos de ellos seguían esas costumbres que tenían ya del pasado como paganos, seguían participando de todo eso, y el Señor les dijo, no, ustedes están participando con los demonios. El orgullo, allá en el capítulo 8 y capítulo 10 les habla, ¿verdad?, de que cuidado, porque el orgullo es lo que nos impide tener una relación correcta con Dios. El orgullo hace una barrera tremenda
Porque el orgullo no me permite que yo reconozca mi pecado, que yo me quebrante, que yo me arrepienta, que yo verdaderamente me acerque a Dios, permita que Él sea mi Señor, me gobierne. El orgullo no deja que eso suceda. Yo recuerdo cuando no era cristiano y que ya empecé a oír el Evangelio y que el Señor empezó a hablarme. Mi razón principal por la cual no quería yo recibir a Cristo era por mi orgullo. Decía, pero ¿qué van a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? Y esto y lo otro. Es orgullo. El orgullo. Hasta que llegó un momento que el Señor triunfó sobre mí. Dije, ¿qué importa que diga mi familia? ¿Qué importa? Lo que importante es lo que Dios piense. Vámonos. Número 14, el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo, que también en el capítulo 11, del 17 al 22, eso es lo que es el egoísmo. El egoísmo lo hace a uno ser su propio Señor, ¿ok? Yo soy lo que determino qué está bien y qué está mal, qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. Y hasta se lo impongo al prójimo, ya sea a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a quien con el que tenga yo contacto, lo influencio con mi egoísmo. Los corintios reprobaron en cuanto a todo eso. Ahora, ¿trata usted el sacrificio del Señor a la ligera o seriamente? Quiero que sigamos meditando en esto porque estamos tratando de ver de qué manera se relaciona el día de agradecimiento con la cena del Señor. Y tiene que ver con esto. ¿Qué tan verdaderamente agradecido estoy con el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo se refleja eso en mi vida? ¿Cómo se manifiesta eso en mi vida? Determina que si lo tomo a la ligera o lo tomo en serio. Entonces, ¿a la ligera o seriamente? Porque fíjense, el sacrificio de Jesucristo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida, ¿verdad? No es nada más algo simbólico. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, no se trata que nomás digamos, es algo simbólico. Sí, ¿verdad? Es algo simbólico, pero sí tiene un contenido poderosísimo, esto que estamos viendo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:24, dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Con qué propósito Dios nos dio ese gran regalo que no hay palabras para describirlo, Jesucristo? Dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y ahí en el contexto son sanados, está hablando de eso espiritualmente. Que somos sanados espiritualmente porque estamos bien enfermos espiritualmente. Tenemos un cáncer espiritual tremendo que solamente Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados, Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tiene implicaciones. Tiene implicaciones. Cuando yo tomo la cena del Señor, no nomás es un ritual, ¿verdad? De tomarlo y ya juntos. No. Tiene esto que reflejar que yo estoy muriendo al pecado. No quiere decir que soy perfecto, pero quiere decir que estoy en esa lucha, ¿verdad? Y en esa lucha yo principalmente estoy venciendo el pecado en mi vida, estoy venciendo el pecado en mi vida, porque esa lucha contra el pecado no vamos a terminarla hasta que entremos a la presencia de Dios. Nunca la vamos a terminar, no hay nadie, ¿verdad? Como hay iglesias que enseñan, ¿verdad? Como el metodismo, que puede uno llegar a la perfección aquí por el sacrificio de Cristo, que puede uno llegar a la perfección, ya no pecar. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia, ¿verdad? Nada de eso se encuentra en la Biblia. Pero también, ¿verdad? ¿Cómo puede irse a un extremo de decir, no, pues es que se abusa de la gracia? Pues mejor vamos a decirles que pueden llegar a la perfección, pero no. No abusar de la gracia y vivir en santidad. Pero el vivir en santidad no quiere decir que vivo en perfección. Tampoco. Ese es el balance. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Los problemas de Corintios. ¿Quieren más números? 15.
adoración a los demonios. ¿Por qué? Porque como les digo, como seguían con las costumbres paganas, iban a esas festividades y el apóstol Pablo les dijo, pues detrás de los ídolos están los demonios. Entonces ustedes están participando con los demonios al andar en esas prácticas que nomás porque son la costumbre. Muchas personas así dicen, ¿verdad? Es que son nuestras costumbres, por eso yo sigo participando de esas actividades, ¿verdad? Porque es la costumbre de nuestro pueblo, la costumbre de nosotros. Digo, es que el cristianismo tiene que cambiarnos hasta nuestras costumbres. Si esas costumbres van en contra de la palabra de Dios, la tengo que desechar. Si una costumbre no va en contra de la palabra de Dios, la puedo continuar practicando. ¿Por qué? Porque mi autoridad final es la palabra de Dios, no las costumbres. Esa no es la autoridad final. Entonces, insubordinación de mujeres, ¿ok? Que ahí, ¿verdad? Pues entra el 17, abusos de los roles establecidos por Dios para los hombres y mujeres. O sea que, muy similar a nuestros días. Las mujeres estaban tomando el liderazgo en la iglesia, las mujeres estaban tomando el liderazgo en el hogar. Y eso es uno de los problemas principales que tenemos en el cristianismo moderno. La pasividad del hombre hace que la mujer tenga que tomar el liderazgo, y al tomar la mujer el liderazgo empieza a frustrarse porque ese no es su rol, esa no es su posición, eso no es lo que ella debe hacer. Entonces se empieza a frustrar y empieza a atacar al marido, y el marido no le gusta el ataque y empieza nomás a retirarse y a enconcharse, y es un círculo vicioso que la única manera que se puede romper es el marido tomando el rol que le corresponde. Nada más. El rol que le corresponde en el hogar, el rol que le corresponde en la iglesia, que es el rol que la Biblia presenta, el de liderazgo, el del hombre. Corintios había reprobado porque la mujer ya había tomado hasta liderazgo que no le correspondía en la iglesia, en el hogar. Y siempre que se rompe el rol y el diseño de Dios, hay caos. Por eso esta iglesia se le consideraba una iglesia caótica. Por eso hay un libro que habla exactamente de lo que estaba pasando en Corintios y lo compara con la iglesia moderna de nuestros días, y por eso en inglés el título se llama Charismatic Chaos, el caos del carismatismo, que es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Ese caos. Y la iglesia de Corintios lo tenía. Abuso de la libertad, como les dije, ¿verdad? Estaban abusando de la libertad, como dicen, oh, soy libre en Cristo Jesús. Sí, pero pues no para libertinaje, eres libre del pecado, no libre para practicar el pecado. ¿Se fijan lo que es el libertinaje cuando dice, soy libre para poder practicar el pecado? No. Eres libre para vivir en santidad, libre del pecado, libre para servir a Dios, para obedecer a Dios. No que soy libre para no obedecer a Dios, para no servir a Dios, para esto. Esa no es la libertad cristiana, esa es la carnalidad de Corintios, como estaba la iglesia de Corintios. Abusos de la cena del Señor y la fiesta del amor. Los corintios tenían la práctica de antes de participar de la cena del Señor, tenían primero una cena, la fiesta del amor le llamaban, the love feast, en el que era como un tipo potluck, que cada quien traía de su casa comida, ¿verdad?, para tener una cena. Bueno, pues como estaban divididos entre ellos, pues los ricos traían sus buenas comidas y acá separados de los pobres, ¿verdad? Ellos tenían ahí su caviar, su carne asada, todas buenas comidas, y no las compartían porque pues aquí nomás nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que somos de Pedro, y luego los pobres pues traían sus frijoles y nomás olían allá, ¿verdad? Y pues no había unidad en esa iglesia. Y como los ricos tenían dinero, ¿verdad?, que en aquel entonces únicamente los ricos tenían el potencial de tener vino que estaba más fermentado, y entonces
tomaban vino con mayor fermentación y se emborrachaban. Sí leyeron el pasaje durante la semana que les di, como dice ahí, que el apóstol Pablo les dice, ¿qué es eso que ustedes tienen? ¿Qué clase de cena del Señor es esa? Que hasta se emborrachan. Que hasta se emborrachan. Entonces, ¿creen ustedes que tomaban en serio la cena del Señor? Cuando ya pasaban, ya borrachos, páseme la copa, hermano. Ya borrachos, ¿ustedes creen que estaban honrando al Señor? No, no estaban honrando al Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de usar lo que el Señor nos dejó, como es esto, ¿verdad? El ejemplo de los corintios, para que nosotros veamos cómo estamos. Y por último, el capítulo 12 y hasta el 14, abusos y perversiones de los dones espirituales. Habían pervertido los dones espirituales, que es algo que, como les digo, se los voy a explicar más detalladamente cuando lleguemos al libro de Corintios, para que vean lo que era la perversión de los dones espirituales y que hoy en día así han permanecido. Con algunas iglesias los renovaron las perversiones de Corintios y las están haciendo. Entonces llegó al punto, hermanos, la situación ahí en la iglesia de Corintios, que el apóstol Pablo no los juzgó, porque él también, como nosotros, no era Dios, ¿verdad? Como para decir, tú eres salvo, tú no eres salvo. Tú eres salvo, tú no eres salvo. Eso es una prerrogativa únicamente de Dios. Pero llegó al punto en que tuvo que hacerles una gran pregunta. Fíjense lo que le dice: pruébese y evalúese para ver si está en la fe y viviendo su vida como creyentes comprometidos. Examínense ustedes mismos, no a mí, porque sí, muy buenos para juzgar a Pablo y para examinar a Pablo. Dice, no, ustedes examínense. Y luego les hace la pregunta, ¿o no reconocen esto acerca de ustedes mismos? ¿Tienen la evidencia continua de que Jesucristo está en ustedes? A menos que de hecho no pasen la prueba y sean rechazados como falsos. Llegó al punto el apóstol Pablo de decirles, hey, tal vez muchos de ustedes ni salvos son. No porque una persona haya levantado la mano, se haya bautizado y todo, es garantía de que verdaderamente sea un cristiano, como dice ahí, ¿verdad? Verdadero, genuino. Sino nuestra vida. Por eso es que vemos aquí las fallas y las fallas y las fallas y las fallas de esta iglesia, para que nos evaluemos nosotros y veamos cómo estoy yo. Porque la cena del Señor no se debe tomar así a la ligera. No debe de participar de la cena del Señor si no es un verdadero creyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si una persona que no es un verdadero creyente toma la cena del Señor? Lo que nos advirtió el Señor, está tomando juicio para sí mismo. Por eso es que yo tomo en serio el servir la cena del Señor, porque estoy consciente y creo lo que dice la Biblia, y toma juicio para sí. Y ese juicio puede ser, como dice ahí, el empezar a afectarle la salud, debilidad, enfermedad, o puede ser la muerte. ¿Quién sabe en qué paso, en qué proceso el Señor lleve esa disciplina en la vida de una persona? Por eso es que no debe de participar. Lo mismo que no debe participar de la cena del Señor si no está comprometido con el Señor. Y una de las primeras evidencias de compromiso con el Señor, cuando uno dice, he recibido a Jesucristo como mi Salvador y Señor, he nacido de nuevo, la primera prueba o evidencia de compromiso con el Señor es el bautismo. El que una persona se identifica públicamente como un nuevo convertido en Cristo Jesús y como miembro de esa iglesia local, para que allí es donde yo voy a servir a Dios. Esa es la primera evidencia de compromiso con el Señor. Cuando una persona no ha hecho eso, es que todavía su grado de compromiso no ha llegado a tal punto. Y aquí, ¿verdad? Somos pacientes. Yo no
presiono a las personas a que bauticen, yo les enseño únicamente. Pero yo quiero que la presión venga del Espíritu Santo, de su palabra, y que ellos lleguen al punto de que lo hacen porque verdaderamente quieren comprometerse con el Señor y con su iglesia. Por eso este mismo mensaje puede servirle para que una persona pueda decir, sí es cierto, yo necesito hacer ese compromiso. Hable conmigo y podemos comenzar el proceso en el que usted pueda llegar a comprometerse con el Señor, con el bautismo, la membresía, el servicio con el Señor, porque eso es la vida normal de un cristiano, normal. ¿Okay? Entonces, nadie debe de participar de esa manera. ¿Okay? Entonces, ¿qué vemos? ¿Trata usted el sacrificio del Señor a la ligera o seriamente? Porque acuérdense, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Entonces, hermanos, ¿ven ustedes la conexión que tiene el día de agradecimiento, el agradecimiento con la cena del Señor? Dice que damos gracias a Dios por su Hijo, que nos lo dio como un regalo en sacrificio vivo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva. Así es que vamos a participar de la cena del Señor, y voy a pedir a aquellos cristianos que están comprometidos con el Señor, que son miembros de la congregación, que están sirviéndole al Señor y que quieren participar de la cena del Señor porque consideran que no toman condenación para sí mismos, que se pongan de pie, por favor. Los que van a participar se ponen de pie. Los que no pueden participar por una razón u otra, pues es nuestra oración que en la próxima ocasión que celebremos la cena del Señor, pues usted ya haya hecho las correcciones correctas en su vida para que pueda participar de la cena del Señor, porque ese es el ideal, la voluntad de Dios, que uno pueda participar de las cosas de Dios. Eso es parte de los privilegios que tenemos. Hermanos que nos van a ayudar a repartir, por favor, pasen al frente. Miren, instrucciones. Por cuestión del COVID, nomás usamos una sola copita. Ustedes van a quitarle la primera capita de plástico, y ahí va a estar el pan. Y después, cuando venga la hora de tomar el jugo de uva, van a remover la segunda capita, que es donde está. Quiere decir que nadie ha tocado el pan, nadie ha tocado el jugo, ¿verdad? Si es que ustedes pueden estar seguros de que no van a ser contagiados de nada, porque están sellados de fábrica. ¿Ok? Hermanos, por favor, los pasan, a ver si hay suficiente. Deja ver cómo le va a Martín. Todavía faltan. Debía haber puesto más, con fe.
voy a venir. Mejor que sobren. Creo que estos no se echan a perder. Pues no, porque no sé cuántos le faltaron a David. Ya tenía más poquitos. Sí, tú dale la vuelta. Creo que con esos son. Dice la Escritura que la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Saquemos el pan. Y recordemos que Cristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Comamos. Dice el versículo 25, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Pueden abrir su copita? Y recordemos que este jugo de uva representa la sangre de Cristo Jesús que derramó para limpiarnos de nuestros pecados. Bebamos. Gracias te damos, Señor, por esta gran bendición, este gran privilegio que tenemos de conocerte, Señor, y de poder vivir para ti, Señor, poderte servir. Señor, pedimos para que podamos vivir para tu honra y tu gloria, ya que ese es el propósito por el cual tú nos creaste, por el cual tú nos salvaste, para alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Amén.